Amigas y amigos, bienvenidos. Yo soy Andrés, su host. Acompáñenme a descubrir el mundo de nuestros invitados. Bueno, bienvenidos al programa. Hoy nos acompaña Julián. Julián, él es el CEO y fundador de Ubits. Él estaba en México actualmente y nos va a contar un poco de su historia, de cómo llegó a Ubits. Julián, bienvenido al programa. Hola Andrés, ¿cómo estás? Placer por tu invitación. Bueno, Julián, vamos a empezar a entrar en materia rápidamente porque estamos aquí en tu zona de trabajo. Un emprendedor aparentemente no tiene mucho tiempo libre. Pero quiero empezar, digamos, por un tema bien particular que me llamó la atención de tu inicio emprendedor y fue la primera empresa que tuviste. En esta sí me tienes que ayudar con el nombre porque InSync Knowledge Network. InSync, sí. De la información que logré buscar en el internet y no hay que creerle siempre a internet, vi que tuviste este proyecto, digamos, por unos 8 meses. Cuéntanos. ¿Cómo fue esa experiencia en ese momento de tu vida? Porque fue hace ya varios años. Sí, yo pienso que fue hace ya más de 10 años, yo creo. Realmente la historia de esta compañía, realmente era una startup, un negocio bastante pequeño, pero ¿cómo funcionaba? Yo cuando estaba en la universidad tenía un amigo del colegio que empezó a dictar, un amigo del colegio que también estudiaba conmigo en la universidad, que dictaba clases particulares los fines de semana. Dictaba matemáticas o dictaba cálculo o dictaba álgebra o alguna cosa así a estudiantes de colegio. Y una vez me dijo, oiga, ¿no puedo dictar una clase? ¿Le gustaría dictar una clase por mí? Yo le dije, pues yo no sé enseñar, yo no tengo experiencia en nada de esto, realmente no me gusta mucho, pero pues voy y lo cubro. Lo cubrí y el tipo me dijo, ok, gracias, y pues el pago es este. Y como que el pago sonaba bastante bien, o sea, era un pago por hora como interesante. Y yo dije, oiga, ¿no tiene como...? O sea, cuando necesite, pues yo lo cubro. Y a la semana siguiente me dijo, oiga, hay un amigo que pues, necesita clases y si quiere, pues lo referencio con usted y usted se la dicta. Entonces yo le dije, hágale, arrancamos. Pues arranqué en este tema, empecé a dictar y como que me empezaron a contactar una persona con otra persona y en algún momento los dos estábamos full y dijimos, oiga, ¿por qué no crecemos esto un poco más? Lo convertimos en un negocio, creamos una red de tutores. En este momento hoy en día este negocio ya es muy común, es muy popular. En ese momento no era tan conocido o quizás no dan muchas compañías, sobre todo digitales o que vendieran por internet este servicio. Entonces empezamos a trabajar en este proyecto y lo crecimos un poco más, empezamos a encontrar otras necesidades que existían no solo en la universidad, sino en colegios, en temas de cosas básicas como química, como física, como biología, como español. Y alcanzamos a llegar a tener una red más o menos de unos 40 tutores en Bogotá. Y pues fue realmente una experiencia interesante. ¿Sí? No sé dictar clases o no me gusta enseñar y no me gusta, es un cambio importante a, bueno, montemos un negocio alrededor de esto. Fue porque usted vio la oportunidad, digamos, cuando ya estaban con su tiempo topado y simplemente veía que no había una forma de organizar el tiempo de los tutores y los estudiantes. ¿Cómo analiza usted la oportunidad ahí? Y es un poco, digamos, lo que quiero explorar, la forma como usted ve las oportunidades en los negocios. Okay. Si se acuerda usted de esa forma. Yo pienso que empezó a salir con ciertas preguntas que me decían, oye, ¿tú podrías dictarme una clase de biología, una clase de química? Yo no sabía, no tenía, ahí sí, o sea, si me costaba para dictar matemáticas, pues biología y otras áreas mucho más. Y la respuesta era no, pero sí conozco a alguien. Y en ese momento es cuando sale la oportunidad. ¿Qué pasa si aprovecho este espacio, te conecto con ese alguien, pero pues yo gano un porcentaje sobre eso? Y ahí fue cuando empezamos a reflexionar en crecer un negocio y crear un negocio a partir de ahí. Entonces es simplemente usted empieza a atar la necesidad y la oportunidad a través de la tecnología con el marketplace, basado en una experiencia bastante rudimentaria, dirían hoy en día las personas. Así es, y yo pienso que la gran mayoría de negocios nacen así, de algo muy rudimentario, muchas veces ni siquiera sin tecnología, sin software, pero es
es en comprender el negocio, si es un marketplace, la plataforma que te va a permitir conectar X persona que tiene algo que le puede servir a otra persona que tiene una necesidad. Y es esa concepción más de la necesidad y la oportunidad y cómo conectar conjunto, bien sea de personas o inclusive ideas o etcétera, y a partir de ahí sí llevarlo a una solución, que es donde uno empieza a buscar temas de cómo lo hago más eficiente, cómo lo hago más escalable, cómo lo llevo a otras partes, pero la gran mayoría de negocios realmente salen o surgen sin temas tecnológicos. Claro, del contacto humano, básicamente. Así es. Y entonces, digamos que ya vas progresando en esta idea que hace la necesidad de la transición a otra cosa. Porque de idea a concepción entiendo que no hay un tiempo muy largo, o por lo menos en la versión corta de la historia que estamos hablando acá, parece ser que de tu primera clase a, ok, escalemos esto, no pasó mucho tiempo, pero tampoco pasó mucho tiempo a la decisión de, bueno, de pronto quiero hacer otra cosa y me quiero enfocar en esa transición, porque toda persona que ha montado una empresa sabe que su primer emprendimiento siempre es como un bebé. O un hijo que uno de pronto no quiere dejar. Y como has tenido varios proyectos, me gustaría explorar ese pedazo de, ok, hasta aquí llegué hoy. Ok, realmente era un proyecto que hacíamos en paralelo mientras estábamos en la universidad y llegó un punto donde era o estudiamos o nos dedicamos a emprender y teníamos finales, ya se estaba estamos entrando los últimos años de la universidad y realmente tomamos la decisión y dijimos, pues no es algo a lo que nos queremos dedicar toda la vida. Y yo pienso que eso es clave en un emprendedor y en un emprendimiento exitoso, y es que el emprendedor realmente sienta pasión por lo que está haciendo. Y esa es una frase, digamos, muy célebre, pero ¿por qué es eso importante? Yo pienso que al final del día la pasión es eso que te permite ser resiliente en tu negocio. Cuando hablo de resiliente es que un día te va muy bien, consigues un super cliente o tienes un éxito o algo bueno pasa, terminas de desarrollar tu producto y te da muchos ánimos y muy buena energía, pero al día siguiente algo muy malo pasa. Entonces al día siguiente te renuncia a tu empleado clave, al día siguiente pierdes a tu mejor cliente, al día siguiente tu producto no funcionó y hizo que perdieras potenciales nuevos clientes o no tienes caja para pagar la nómina. Y esa pasión es lo que te permite al día siguiente, después de un mal momento, poder decir, ok, no pasa nada, voy a continuar y llegar con la energía alta y subirle la energía más al equipo. Porque uno es la forma o el mecanismo de mantener la buena energía y el buen ánimo de todo el mundo constantemente. Sí. Me queda súper claro, pero antes de que pasemos al siguiente tema, y es, ¿cómo mantienes tu energía? Porque obviamente este es un proceso que es continuo, ¿no? Sí. Entonces, ¿alguna táctica que utilices? Yo personalmente soy un fan de la meditación. Desde que la conocí, me relajo, me mantengo tranquilo, me mantengo enfocado, sé qué es lo que tengo que hacer. Pero no es algo que le sirve a todo el mundo. Sí. Pues realmente yo hago un par de cosas. Lo primero, me gusta hacer ejercicio, principalmente correr. Entonces eso como que me libera el estrés, me relaja un poco. Lo segundo que hago es que también hablo con advisors o con personas que han vivido el mismo proceso que yo. Y cuando uno hace eso y cuenta sus problemas, pues es mucho más fácil hay veces recibir un mensaje o entenderlo desde otro punto de vista y volver a conectarse y continuar. Volvamos nuevamente, conectarse y correr. Cuando ¿corres por alguna razón en específico? Digamos, hoy tuviste un mal día y tuviste un cliente muy importante que se te fue. Ese día, digamos, lo tomas como una decisión de, ok, hoy necesito correr, o es más bien una rutina que ya tienes programada en el día a día. No, yo creo que ya es más una rutina. Sí. Entonces todos los días Julián, 7 de la mañana se levanta y no todos los días, pero sí varios días de la semana. Si no hago eso, pues voy al gimnasio o algo así, pero es la manera para relajarse y para eliminar el estrés un poco. Y entonces la otra parte, digamos que es un elemento social de lo que me estás diciendo, un advisor o alguien simplemente para respaldarte. Tus primeros advisors en este proceso, digamos, en esta compañía que montaste en la universidad, que estabas haciendo educación, ¿tenías en ese momento a alguien en quien aconsejarte o eso fue algo que encontraste ya después? No, yo pienso que eso fue algo que fui aprendiendo con el camino, con el tiempo. Con los errores. Con los errores en los siguientes negocios o pues, el negocio que tengo hoy en día, en Ubits, uno lo va aprendiendo. Inclusive cuando el negocio va evolucionando, uno va requiriendo de otro tipo de advisors, otro tipo de mentores. Quizás con experiencias más específicas, quizás con más experiencia, quizás va variando. Al igual que los equipos, uno a veces arranca con un equipo muy puntual
Y cuando va pasando y va creciendo tu negocio, va creciendo tu startup, empiezas a darte cuenta que quizás también necesitas otros perfiles diferentes. Digamos que el pivot que tienes que hacer, digamos, de decir, ya, llegué a un punto con una persona y quiero cambiar, ¿es un proceso que para ti es natural y me refiero a, pasaste, digamos, del primer proyecto a Pacomer y después estás en Ubits. En esa transición, ¿tú simplemente vas perdiendo contacto con tus advisors o es simplemente porque tú mismo reconoces en la situación en la que estás que la persona, que puede ser un contacto informal, o sea, no es una relación, digamos, formal, ya no te está, digamos, logrando apoyar o buscas advisors por temas específicos? Ok, estoy teniendo problemas financieros y de pronto esta persona sabe de temas financieros. ¿Cómo abordas tú este tema? Si es estructurado o no lo es. Pienso que no, en la mayoría de casos no es estructurado, sino es gente que uno va conociendo en el camino y personas con las que uno va sintiendo feeling. No es solo que uno a veces busca, sino que también pues, se encuentra realmente en el camino. Y cuando se encuentra con alguien que hay feeling, que cree que ellos sienten que te pueden aportar y que tú también crees que puedes aprender mucho de ellos y que ellos también inclusive pueden aprender de tu negocio y que les llama la atención, pues siempre se construye una relación de ahí en adelante. No lo creo tanto, o nosotros lo hemos hecho en algunos casos muy específicos que requerimos a alguien muy puntual en un tema específico, encontramos a alguien que nos presente con esta persona, pero sin duda tiene que haber una conexión, sin duda tiene que haber un feeling, sin duda tiene que haber como un propósito para ambos donde siente que ambas partes pueden como aportar, pero también ganar. Es como cualquier otra relación, cuando uno quiere buscar novia, cuando uno quiere buscar su mejor amigo o un socio, es una relación. Y es una relación que a veces también te puede funcionar para bien y que te puede funcionar para mal. Sí. A veces te pueden aconsejar erróneamente. Sí. Pero volveremos sobre ese tema y ahora sí quiero entrar un poco en detalle en cuándo entras tú a Pacomer. Y me corriges el nombre si lo estoy diciendo mal. Sí. Pacomer más o menos en el 2011, 2012. Este fue un negocio que yo no fundé, o sea, entré como un late founder. Era un negocio, yo en ese momento trabajaba en los Andes como profesor asistente para un curso de comercio electrónico que se dicta en la maestría, una maestría en ingeniería de sistemas, y uno de los proyectos que nació en ese curso se llamaba pacomer.co. Realmente yo era como el tutor o como el monitor de la materia. Hice empatía con uno de los estudiantes que estaba desarrollando este proyecto. Él quería un par de socios para poderlo desarrollar, entonces me interesó mucho la idea. Me pareció que sobre todo el tema Pacomer era un delivery de comida saludable para almuerzos en Bogotá. Quiere decir que ya cerró. Quiere decir que ya cerró. Y la idea me interesaba mucho por el tema del concepto saludable. En ese momento, eso eran así 7, 8 años aproximadamente. La gente no estaba muy habituada a comer saludable, estaba empezando a ser una tendencia. Tampoco habían compras de comida por internet, es decir, en ese momento no existía Rappi, no existía ni siquiera domicilios.com, no existía nada. O sea, no había un delivery grande, ni importante, ni naciente, ni creciente en este aspecto. Y me pareció un proyecto bastante innovador en ese momento. Entonces, por eso creo que me uní al equipo. Y esto es digamos, un tema que pareciera ser que en ti es más sencillo de, ok, decido unirme a un proyecto y no hay tanto pensamiento ni análisis de, ok, de pronto estos son los socios con los que quiero estar asociado, digamos, y para ese caso en específico fue una evaluación de, me gusta el proyecto, creo que estoy alineado en este momento de mi vida con este proyecto y vamos para adelante. Porque pues hay tipos de emprendedores, hay unos que les gusta emprender solos, hay gente que le gusta y necesita asociarse porque no tienen el skill set, pero en ese momento la decisión tuya, claro, eras el tutor de la materia y este proyecto nació ahí, pero ¿hubo algún trasfondo, digamos, adicional al análisis de asociarte con alguien? Porque obviamente ese es un elemento muy importante. Yo creo que, y estoy casi convencido, el unipreneur es muy complicado. Es muy complicado, es muy difícil y realmente hay pocos emprendedores exitosos en el mundo que son unipreneurs, o sea, que son solos hechos. Casi siempre, o sea, no tiene que ser realmente muy bueno para tener todos los skills que se requieren. Porque típicamente creo que deberían ser 2 o 3 personas el equipo ideal de un emprendimiento, porque tiene que haber alguien que construya el producto, tiene que haber que conozca técnicamente muy bien cómo funciona, también tiene que haber alguien que sea muy bueno comercialmente, sea en marketing o en ventas, dependiendo del tipo de negocio,
pero que sepa hacerlo y que pues, obviamente sienta pasión por eso, y alguien que dirija el negocio. O sea, hay veces esos roles hay veces que alguien pueda llevar ambos roles en una compañía, pero sin duda se requieren perfiles distintos. Sí, si es una empresa de tecnología, pues necesitas alguien de tecnología, un ingeniero que haga parte del desarrollo del producto, alguien que venda o que haga marketing digital y alguien que pues, lleve el negocio, que entienda los números, las finanzas, que busque inversión, etcétera. Y en ese para comer, ¿qué rol cumplía Julián? ¿En qué situación, digamos, se encontró cuando se unió a este proyecto? Porque te unes y Sí. late founder, entonces Sí. te toca lo que te toca, más o menos. Sí, yo pienso que mi visión era más estructurar el negocio, mirar el tema de números, en dónde íbamos a enfocar como diferentes actividades de mercadeo. Ese era mi rol. Digamos que uno de los fundadores, o pues el fundador, el que tuvo la idea, el gestor que se llama Eduardo, él se enfocaba en desarrollar el producto, de cómo iba a funcionar de cara al cliente, la parte en la operación. Y teníamos también otro fundador, pues otro socio que era un ingeniero de sistemas que montaba toda la plataforma tecnológica y pues hacía que esta parte funcionara. Y en tres personas, digamos, tech savvy, tenían inconvenientes, digamos, a la hora de tomar decisiones. O todo fluía. Yo pienso que muy todo bien. fluía, realmente todo se discutía rápido, gran parte del trabajo lo hacíamos en la noche, entonces arrancamos trabajando 4 o 5 de la tarde hasta 1 o 2 de la mañana y nos sentábamos cada uno con su computador y arrancábamos a trabajar y las ideas fluían y eso es lo rico en startup y es que todo pasa, todas las decisiones pasan en una mesa, o sea el equipo es una mesa de trabajo, entonces discutir, generar ideas, resolver problemas es muy rápido. Pasa después, si vienen otros problemas cuando uno empieza a crecer, y eso nos pasó en algún momento en Ubits, y es que teníamos muchas áreas y muchos roles y muchos perfiles, no todos conectados en diferentes geografías, y poder tomar decisiones a veces se vuelve complejo, o resolver problemas se vuelve complejo. Entonces, no, pues éramos un equipo de 3 y realmente todo fluía muy rápido. Y ahí entonces vuelvo a la pregunta. Sí. ¿Por qué sales de para comer? Y ya vas a entender un poco, te pregunto mucho esto, es una de las decisiones más importantes que uno a veces toma es entrar, pero también saber cuándo salirse, cuándo levantar la mano y decir me equivoqué, lo siento. Sí, sí, es completamente válido. Salimos porque en ese momento, bueno, empezamos a tener buena atracción, buenos pedidos, digamos que el negocio iba evolucionando bien, pero en algún momento se nos acaban los ahorros y ya no teníamos cómo sostener el mercadeo, ya no teníamos cómo seguir creciendo y no encontramos inversión en el momento oportuno. Hoy en día, digamos, ya hay más ángeles, hay algunos fondos, ya hay aceleradoras. En ese momento no hay aceleradoras en Bogotá, o por lo menos en Colombia. Y pues se nos acabó el dinero. Básicamente, esa fue la razón. Entonces dijimos, ¿qué más empeñamos? Ya no teníamos qué más empeñar, todos nuestros ahorros ya los habíamos gastado, ya no había más opciones. Y pues nos toca cerrar. ¿Y hubo frustración? Yo pienso que da rabia, sí, pero en ese momento yo aún todavía era muy joven, tenía 23, 24 años, yo dije, no pasa nada. O sea, Estoy empezando. estoy empezando, sí. Está bien. Eso se requiere un grado de resiliencia alto para tener que cerrar involuntariamente y después decidir otra vez volver a empezar. Ahí tuviste un periodo, dejas para comer y tuviste un periodo donde estuviste empleado o era de consultoría externa en ese momento. No, realmente fundó una compañía de consultoría que se llama Magnus, con amigos de la universidad. Entonces yo hice una maestría en ingeniería y con 3 amigos creamos la compañía con el objetivo de asesorar en diferentes áreas a un negocio desde la perspectiva financiera. Entonces teníamos a alguien que era muy bueno financieramente, alguien muy bueno en estadística y en números, alguien muy bueno en la parte de optimización y yo más enfocado en temas de estrategia. Entonces lo que buscábamos era, pues, desde diferentes ópticas, resolver problemas que tenían las compañías. Grande aprendizaje de ahí para Ubits. ¿Qué sacaste de ese proyecto? Muchos. Porque creo que ahí es donde empiezas a ver oportunidades de negocios antes de llegar a Ubits. Muchos, porque ahí nos pasa algo interesante y es que si bien todos éramos muy buenos, digamos académicamente hablando, empezamos a ir a visitar clientes, empezamos a prospectar, a contactar los primeros negocios y nos empezaron a decir, oigan, ustedes tienen mucho potencial, me encanta su negocio, me encanta su compañía.
Y vamos al siguiente, oigan, ustedes tienen mucho potencial. Y con el tiempo nos dimos cuenta que tener mucho potencial no era nada bueno. Nosotros lo vemos como muy bueno, pero era un mensaje de decir, oigan, ustedes no tienen experiencia, nunca han hecho, ninguno ha hecho consultoría antes y queríamos tener una compañía de consultoría. Entonces nos dimos cuenta que algo clave en este negocio pues era el conocimiento y la experiencia previa para ser consultor. Track record. Sí, nosotros queríamos ser consultores sin experiencia como consultores o haciendo o resolviendo problemas en las organizaciones, lo cual tenía mucho sentido, pero llega un momento donde vendemos el primer proyecto, sale bien, vendemos el segundo, vendemos el tercero y rápidamente empezamos a generar como un buen momentum y empieza a coger tracción el negocio y a vender cada vez proyectos a compañías más grandes y a resolver problemas más importantes. Y cuando ya generas tracción, entonces la planeación de la transición a tu rol actual, ¿cómo se empieza a materializar eso? Porque obviamente ya tienes algo que están dando, Sí. Que está pagando las cuentas Sí. y que es de ustedes. Sí. Entonces, ¿qué te hace, digamos, empezar a planear la salida y la decisión de Ubits? Llega un momento en el que empiezo a reflexionar y yo quería que el negocio fuera más escalable. Es decir, que pudiera llegar a mucha gente o a muchas ciudades o muchas personas sin necesidad de ser yo el que estuviera, yo el que hiciera una consultoría, yo el que dictara un taller, yo el que hiciera un workshop, ese tipo de cosas. Y empiezo a mirar opciones online. Y en ese momento, casi que a todos en el equipo, éramos 4, les empiezan a salir oportunidades interesantes de trabajo o de estudio. Entonces uno de nuestros socios aplicó un doctorado en Rice University en Estados Unidos, entonces dijo, siempre quería hacer un doctorado, se fue a hacer el doctorado. Otro le salió un cargo bastante importante para hacer analítica en un banco. Otro le salió un trabajo también interesante en Chile. Como que todo pasó como en el mismo horizonte de tiempo y el equipo se desintegró. Sí, yo seguía haciendo proyectos como después de que todos ellos se fueron, pero sentía creo que tenía una necesidad de introducir tecnología en esto. Entonces empiezo a mirar otras opciones. Entonces, vas transicionando naturalmente a lo que es hoy en día Ubits. Y antes de empezar a que me cuentes un poco la historia de este proceso, cuéntanos para los oyentes que no saben qué es Ubits, exactamente qué es. Obviamente dentro de la intro yo ya expliqué qué es un poco Ubits, pero ¿cuál es la necesidad que está solucionando en este momento en el mundo empresarial Ubits? Ok, Ubits es una plataforma de entrenamiento corporativo. Nuestro propósito en el mundo es ayudar a profesionales en Latinoamérica a resolver problemas que tienen en el día a día en el trabajo y a cumplir, digamos que, sus sueños a nivel de crecimiento también profesional. Es decir, adquirir habilidades o competencias que requieran, bien sea para ascender en la empresa, para cambiarse de área, para ser mejores y que inclusive puedan, no sé, que otra empresa los contrate porque son realmente muy buenos. Eso es lo que hacemos en Ubits. Y la plataforma principal es tecnología web-based learning. Así es, sí, es una plataforma de aprendizaje online con un concepto muy chévere que creamos y es que los cursos son cortos. O sea, hicimos es un concepto de microlearning. Nuestros cursos se llaman Bits, por eso es que nos llamamos Ubits porque somos una universidad de Bits. ¿Y qué tenías que aprender tú para llegar a esto? Porque en el primer negocio lo primero que me dijiste es no sé enseñar, no sé ser docente. Sí. Y ahora básicamente lo que estás haciendo es enseñar a escala. Entonces, ¿qué skill set tuviste que aprender ahí? O sea, ¿cómo entraste en este mundo a explorarlo, a entenderlo? Ok. Pues realmente lo que te acabo de contar hasta este momento ha sido mi vida como emprendedor, pero en paralelo tuve una vida como profesor. Entonces, después de que había lanzado INSIC y lo cerramos, me gradué de la universidad, mi primer trabajo fue ser profesor de álgebra. Entonces volví al colegio donde yo estudiaba, estudié en San Carlos, en Bogotá, que es un colegio masculino católico, y me reuní con el rector y le dije, yo quiero ser profesor. Me dijo, ¿qué quiere enseñar? Yo le dije, algo relacionado a matemáticas, pues soy ingeniero, y me dijo, tengo disponible álgebra de noveno. Y al poco tiempo debuté como profesor de álgebra de noveno. Entonces fue una experiencia bastante dura porque era muy mal profesor, ahí me di cuenta que era pésimo y que mantener la atención de estudiantes de 15, 16 años, todos hombres, era bastante difícil. Y con el tiempo, pues casi que en ese primer año de clase, pues aprendí varias cosas y creo que mejoré como profesor. Digamos que esa fue mi experiencia en colegio, luego tuve experiencia dictando en universidad. Espera, porque son dos poblaciones muy diferentes. Muy diferentes. Entonces me quiero detener en el momento en el que eres profesor de álgebra.
para gente de 15 a 16 años. ¿Cuáles son las lecciones más difíciles que tienes de ahí? ¿Cuál es el momento donde tú dices, ok, esto es realmente difícil y de pronto yo en mi vida pasada de estudiante fui un poco pesado con mi profesor? Totalmente, es difícil porque captar la atención en este público es muy complicado. ¿Por qué? Porque es una edad donde empiezas a ver otras cosas, donde te empiezas a argumentar y a criticar mucho, decir, oye, ¿para qué me va a servir esto en la vida? Y si quieres, para volverme un poco, cuando yo era estudiante y estaba viendo álgebra, a mí la cuadrática no me daba. Nunca me dio, yo creo. Y parte de mi argumentación era, pues, ¿para qué sirve esto en la vida? Entonces, una vez me fue mal, o sea, tuve entrega de notas, estaba perdiendo álgebra en ese momento. Papá me dijo, ¿por qué le fue mal? Se me jaló las orejas. Me dijo, usted nunca le dio mal porque le está yendo mal. Yo, álgebra no sirve para nada en esta vida. Y me dijo, ¿cómo así? Me dijo, sí, pues yo le pregunté al profesor y no me supo justificar para qué sirve. ¿O acaso tú sabes para qué sirve álgebra? Mi papá es abogado, no usó muchos números, pues no, en ese momento ya no usaba muchos números. Me dijo, no sé, pero la necesita para graduarse. O por lo menos para pasar este año y continuar. Y después me terminaron gustando los números y estudié ingeniería, pero cuando me volví profesor, ese también era un argumento que me hacían y me acordé cuando yo era estudiante y... Un poco de karma. Sí, y encontré la solución. Entonces la solución, a mí mi solución fue, mis ejemplos tenían que ser relevantes para que ellos entendieran que era álgebra. Entonces mis ejemplos giraban en torno al fútbol, giraban en torno a las primeras fiestas que ellos empezaban a tener, giraban en torno, o sea, a este tipo y mis ejemplos, todos los casos, todos los ejemplos que utilicé en adelante se convirtieron en eso y eso por lo menos generaba cierto nivel de engagement en mis estudiantes. Y de hecho hoy en día cuando me encuentro con ellos se acuerdan más de los ejemplos que de la álgebra que pudieron aprender. Y eso cambió la forma en la cual yo entendí la educación de ahí para adelante y mi carrera como profesor de ahí en adelante. Cuando me convertí profesor o me volví profesor universitario, también quería que todo fuera muy práctico, que todo fuera muy aplicado. Cero teoría, más aplicación. Y eso también es un poco de la visión que tiene hoy en día UBITS. De hecho, nuestros cursos son muy cortos porque tienen cero teoría. Son ejemplos, conceptos y práctica. Y todo gira en torno a eso. Me queda claro que el pedazo en ser profesor de colegio era la atención y los ejemplos, la calidad de los ejemplos siempre es muy importante. Pero entonces en la universidad ya tienes un perfil diferente, o sea, ya tienes gente que está estudiando lo que quiere. Sí. ¿Y cuál es el aprendizaje que tienes ahí sobre esa población? Porque obviamente esto todo está alimentando la idea que en el futuro se va a cocinar detrás de lo que hoy en día es la empresa en la que trabajas. Y entonces quiero entender un poco cuál es el elemento que extraes del universitario que más o menos se supone sabe qué quiere. Sí, el universitario más o menos sabe qué quiere, pero así no sepa qué quiere exactamente, pero ahí ya empieza a haber algo más de tensión y esto es en serio. ¿Sí? Esto sí va a determinar mi futuro, esto sí va a determinar lo que yo voy a hacer en mi vida, esto sí va a determinar a lo que yo me voy a dedicar. Si voy a estudiar ingenierías, porque ingeniería, no sé, civiles, porque me voy a dedicar a esta área que me gusta por el resto de mi vida, si me voy a dedicar, o por lo menos eso es lo que uno cree cuando es estudiante, ¿sí? Después cambia y uno ve las cosas diferentes y termina a veces haciendo cosas completamente distintas, pero hay como esa tensión, y es que esto sí es de verdad, esto sí es en serio, esto sí es importante. Y lo que yo aprendí siendo profesor, o la forma en la cual yo motivaba a mis estudiantes, es cuál es el reto. O sea, tiene que haber un reto detrás, ¿sí? Yo estoy compitiendo con los demás o estoy compitiendo conmigo mismo, pero tengo que llegar a este nivel en esto que estoy haciendo. Y te doy un ejemplo. El primer curso que dicté, que después lo dicté por casi 10 semestres, se llamaba Introducción a Ingeniería Industrial. Introducción a Ingeniería Industrial, los estudiantes en los Andes hacen un proyecto de emprendimiento y aplican muchas herramientas de ingeniería para desarrollar ese proyecto. Entonces lo que se hace es que ven temas como estrategia, finanzas, optimización, marketing o pues estadística aplicada al marketing y las van introduciendo dentro de su plan de negocio. Entonces yo, viendo esto, empecé a desarrollar retos donde pudieran competir. Entonces la primera semana de clase los dividía en grupos de 4 personas y hacíamos un reto que duraba una semana. Y el reto era el siguiente. Entre los 4 personas, cada uno puede llegar a invertir 25.000 pesos, es decir, 100.000 pesos en total como máximo en un negocio. Y tienen que invertir como grupo, en una idea de negocio. Y en una semana tienen que ganar 1.000.000 de pesos. Entonces,
tenían que multiplicar por 10 su inversión. Y esa es la semana 1 de clase del primer semestre que ellos veían. Y de entrada todos se asustaban, pero tenían mucha energía, sabían que era en serio y pues botaban toda esa energía enfocada en un propósito y en un reto. Y en total en esos 10 años alcanzamos a vender, yo creo que cerca de unos 60 millones de pesos, 60, 70 millones de pesos. Okay. Acumulados en la semana 1 del primer semestre de Eso es un gran logro. Sí. Pero y entonces hay una pregunta que me surge ahora y es, ingeniero, matemáticas, álgebra, estructura, finanzas, optimización. Cuando llegas a lo que es Ubits y empiezas, digamos, en el contacto con las empresas, ¿cuáles son las cosas que más ves que en el mundo, digamos, laboral hay deficiencia y digamos, Ubits, ¿en dónde está su fuerte, digamos? ¿Es en Excel o son habilidades blandas de comunicación? ¿O es una combinación de las dos? Y ya vas a ver que a donde lo quiero llevar es cómo empiezas tú a venderle a tus clientes. Porque obviamente ese va a ser un elemento importante. Uh-huh. Ok, bueno, te cuento un poquito antes de cómo llegamos a este tema. Después de que yo paso mis experiencias como consultor, etcétera, estoy buscando cómo volverlo más escalable. Conozco a Marta, que hoy en día es mi co-founder, y pues ya llevamos 6 años trabajando juntos. Y nosotros lo que veíamos era lo siguiente. Ambos éramos apasionados por la educación, nos gustaban estos temas. Ella trabajaba en una universidad online en ese momento mexicana que se estaba expandiendo en Colombia. Y empezamos a mirar qué oportunidades había en colegios, universidades y en empresas, para responder tu pregunta. Y nos dimos cuenta es que uno en el colegio pasa 12 años de su vida máximo, en la universidad 4 o 5, si haces un posgrado quizás 6, 7, pero después en tu vida laboral pasas cerca de 40 años. Y realmente son esos 40 años donde tienes que aprender todos los días, desaprender todos los días, adquirir conocimientos nuevos, quizás que muchas de las habilidades con las que entras a tu vida laboral se extinguen en 2 o 3 años y tienes que adquirir unas diferentes, te cambias de área, dices que esto no es lo mío y cambias a algo completamente diferente. Realmente es donde ocurre más ese proceso de aprendizaje y de transformación como persona y adquisición de nuevos conocimientos. Y cuando empezamos a ver qué pasaba en las compañías, nos dimos cuenta que lo que se hacía era un modelo muy tradicional, que esa industria no se había transformado y que realmente las compañías no estaban ayudando a sus empleados a adquirir los conocimientos que requieren en el día a día o los conocimientos que requieren para crecer. Y es donde encontramos una oportunidad muy grande. Pero ahí está la pregunta del millón. La oportunidad está. Sí. La ves, 40 años de vida profesional y no había educación continua, digamos, después del trabajo. Digamos que sí había, pero una manera muy tradicional, como formato de clase. Es el speaker o el conferencista o el profesor que va y dicta, o el coach, y ahí resuelve un problema específico o enseña un tema específico. Pero, como te digo, eso es un modelo muy tradicional. Y la realidad es que cuando yo tengo un problema, cuando uno tiene un problema en su día a día en el trabajo, pues no necesita esperar hasta que salga el plan de formación en 3 meses, en 5 meses o en 8 meses. Cuando eso pase, pues o yo ya resolví el problema o me botaron del trabajo porque no lo resolví. Soy un comercial, necesito aprender a cerrar mejor mis negocios y me dan el entrenamiento en 4 meses, pues ya no vendí. ¿Sí? Claro. O necesito hacer un reporte ya, ser mucho más productivo y me van a dar el taller de Excel, tablas dinámicas en 3 meses, pues o lo vi en YouTube o alguien me enseñó o no lo hice. Y la iteración que empiezas a tener que correr, me imagino que va acelerándose cuando entras a este negocio, porque obvio, identificas que la gente tiene el modelo tradicional o las empresas tienen el modelo tradicional, sí, pero tampoco están muy abiertas a, si estos niños de 25 años con una plataforma de internet me vienen a vender videos de 3 minutos. Sí. ¿Cuál fue el primer producto que vendiste o el primer curso que vendiste, perdón? Sí, es muy interesante porque en ese momento pues no teníamos cursos, no teníamos plata para hacer cursos. Y necesitábamos una forma para invertir, pues para generar ingresos para poder invertir en esta producción. Entonces lo primero que vendimos fue crear o hacer plataformas a la medida de e-learning, universidades corporativas online para empresas y crear cursos a la medida. ¿Por qué escogimos este formato? Porque las empresas, por ejemplo, necesitaban hacer el curso de onboarding de la empresa o el entrenamiento en producto o este tipo de cosas. Y nos pagaban por anticipado, nos pagaban por lo menos un 50% de anticipo y nosotros lo desarrollábamos y se lo entregábamos y lo montábamos en la plataforma y cobrábamos un servicio por administrarles
la plataforma que hemos desarrollado o el setup que hemos hecho para ellos, y ahí empezamos como a generar ingresos. Y con el tiempo, una vez aprendimos a hacer muy, muy buenos cursos, empezamos a crear nuestro propio formato, que es el negocio que hoy en día tenemos. Realmente así es como arranca el negocio. Y el formato inicial de montar el curso para las empresas, ese ya dejó de ser tu negocio principal. Sí, de hecho lo cerramos. Entonces, esa transición, Sí. yo estoy muy particularmente interesado en esas transiciones, porque aprendiste a financiar, y este es uno de los temas a los que voy a llegar, y es, aprendiste a financiar el crecimiento de manera sustentable, digamos, de otros ingresos, pero obviamente, ¿en qué momento empiezas tú a ver la necesidad ya de cerrar la línea de negocios que te dio, digamos, la fuente de aire para Sí. montar lo que tienes hoy en día? ¿Y cómo se da esa transición? Ok. La decisión la tomamos porque después de trabajar nosotros vamos con, yo pienso que muchas de las top 20 compañías en Colombia, e inclusive universidades también dentro del top 10, trabajamos con 4 o 5, donde les quedamos desde cursos, maestrías, diplomados online, pero nos dimos cuenta que era un negocio que era muy difícil de escalar. O sea, si bien teníamos impacto en compañías muy grandes, en muchas personas, en muchos empleados, no podíamos llegar a toda Latinoamérica, por ejemplo, con un único curso. Entonces dijimos, es un negocio que va a ser difícil de llevarlo a otros lugares, enfoquémonos solo en el negocio escalar. Y ahí fue cuando tomamos la decisión de cerrar la unidad de desarrollo a la medida. Digamos, el cambio de la decisión y la ambición de llegar, digamos, a educación en Latinoamérica, la dificultad del español, entre el español chileno, el peruano, el colombiano Sí. y el mexicano, Sí. es algo que han tenido, digamos, que abordar, digamos, de manera táctica en modelo de negocios. Y lo digo porque he trabajado en muchos países de Latinoamérica y el español que hablamos es diferente, por decirlo de alguna manera. Es diferente, hay palabras que significan cosas distintas, pero lo que nos hemos encontrado, o de hecho con el tipo de profesores que tenemos en UBITS, ellos han tenido también una experiencia regional. Entonces también, digamos que tienen un español neutro en términos de palabras, es decir, y cuidamos también cuando escribimos los guiones o cuando revisamos los guiones y cuando grabamos también los cursos, de que funcione para toda la audiencia. Sí, entonces, por ejemplo, hay unos casos donde en algún momento teníamos ejemplos muy específicos de un pueblito en no sé dónde, en Cundinamarca. Claro. Era muy difícil que alguien más entendiera de qué era lo que estaban hablando y el contexto de lo que se estaba hablando. Entonces, el tiempo nos ha llevado a aprender a cómo manejar ese tipo de cosas y que el contenido que creamos sea útil para todo el mundo. Hay una tasa de ensayo y error muy alta, me imagino, porque este es un tipo de contenido, por lo menos hasta ahora en español, no lo he visto en ningún otro lado. Entonces, Sí, es puro ensayo-error y nos pasó de hecho con nuestro primer cliente que era regional, un cliente que tenía empleados desde México hasta Argentina. Nosotros pues empezaron los empleados o los estudiantes empezaron a estudiar y en algún momento empezaron a llegarnos preguntas de Chile, de México, oigan, que no entiendo qué quiere decir esta palabra, no entiendo qué quiere decir esto es una chimba o no entiendo qué quiere decir, o sea, estoy exagerando, pero como ciertos términos y Sí, cuál es sí. ese pueblito de no sé qué. un chileno pregunta cachaipo y usted Sí. dice, bueno, ahora yo no entendí la pregunta. Exacto. Sí, sí. Entonces ahí dijimos, ¿cómo así? Veamos el curso, ¿no? Pues claro, no entienden. Y empezamos a aprender. Y ahí la forma como usted abordó este tema en particular, ¿cómo fue? Porque obvio, esto es una necesidad de sus clientes. Entonces, ¿cómo aborda, digamos, usted o en UBITS, cómo aborda este tipo de problemas? Es algo muy particular. ¿Fue hasta Argentina? No sé, contrató un asesor en términos de lingüística. O sea, estoy muy curioso de cómo soluciona uno algo que para usted es completamente ajeno, sino hasta cuando le llegaron las preguntas, obviamente, porque hasta que alguien no le levantó la mano, esto no era un problema que ustedes habían visto. Es un problema que no hemos visto, pero no, empezamos a hablar con gente que ha hecho contenido pues para Latinoamérica, ¿sí? O que tuviera experiencia en esto, bien sea de contenidos de canales de televisión, este tipo de cosas, para entender cómo se construyen los guiones, qué cosas se pueden decir, qué no, y aprender sobre esto. ¿Sí? Y a partir de eso entonces De hecho, eso también nos impulsó a empezar a buscar expertos en diferentes países. Es
empezar a tener argentinos, mexicanos, españoles, peruanos, para que el contenido también se enriqueciera y que pudiéramos funcionar en Latinoamérica, porque en ese momento cuando nos pasa eso, el contenido que teníamos solo era con expertos colombianos y nos hizo ver, digamos, como el negocio de una forma diferente. Es más, si queremos llegar a otros países, necesitamos crear contenidos con expertos de todas partes. Ay, seguro hay temas que a nivel regional aplican en cierto grado de manera transversal, pero a nivel específico país, seguramente habrá un módulo, no sé, esto puede variar en estos países. Sin duda hay contenidos, por ejemplo, en México se consumen mucho más contenidos de expertos mexicanos que en Colombia. Sí, güey. Hay otros países donde les gusta es todo lo de afuera, menos lo de su propio país. Hay otros donde sí o sí solo tiene que ser contenido de mi país, porque creemos que es mejor. Ok. No quiero entrar en detalles, no, está bien, pero son cosas que son hemos aprendido. Pero hemos estadísticas encontrado interesantes. insights también muy interesantes a nivel de consumo, y es que a los millennials les encantan los contenidos por mujeres entre 28 y 38 años, a nuestras profesoras entre 28 y 38 años, porque tienen una mayor conexión, les da mayor engagement y tienen tasas de terminación mucho más altas y nivel de satisfacción más alto. Perdón, para los que no saben, tasas de terminación, ¿de qué estamos hablando Tasas de específicamente? terminación es el porcentaje de estudiantes que arrancan un curso y lo terminan al final Ok, y me imagino de que un eso periodo es de tiempo. una de las razones por las cuales Ubits tiene un largo específico para sus cursos es Sí. para optimizar esa variable, ¿no? Sí. Esta variable es clave. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que en algunos casos no es tan importante, ahorita te digo por qué, pero sí es muy importante en términos de educación, que porcentaje de gente está terminando tus cursos. Y parte del modelo del que se llama microlearning es ese. Entonces nosotros inclusive microlearning no es solo que el curso sea corto, sino que los recursos que tienes al interior del curso también sean cortos. Entonces nosotros no tenemos videos de más de 4 o 5 minutos, lecturas más de 2 páginas, son quizzes de 3, 4 o 5 preguntas. Todo tiene que ser en micro contenidos y microevaluaciones. Ok. Voy a cambiar un poco el tema por una sencilla razón y es del paso de Colombia a la región. Sí. En términos operativos, para Ubits, ¿qué implicó? O sea, ¿qué tuvo que cambiar dentro de la organización para que ustedes pudieran dar ese paso? En términos de financieros, tuvieron Ok. que salir a sacar recursos. Ok. Y seguramente en términos de división de tareas. Hace poco estábamos hablando que cuando ya crecieron mucho y no estaban ni siquiera en el mismo país, esto fue un problema. Estoy más interesado en el paso previo de tener esos problemas, de Ok. esa transición. ¿Cuál fue, digamos, los elementos que tuvieron que ustedes reflexionar y cambiar para poder dar ese paso, digamos, a nivel regional? Ok, llega un momento donde decimos qué es lo que queremos. Entonces fue a comienzos del 2018, el año pasado. ¿A dónde queremos llegar? Ahí con Marta y con Sebastián, que Sebastián fue nuestro primer empleado, hoy en día también es socio de la compañía. Dijimos, nada, queremos todo Latinoamérica, queremos ser los líderes en entrenamiento corporativo en Latinoamérica, online. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? O sea, ¿qué necesitamos para llegar allá? Y qué debemos dejar de hacer para llegar allá. Entonces ahí fue donde tomamos la decisión. Sí o sí tenemos que cerrar nuestra unidad de desarrollo a la medida, que genera unos ingresos muy importantes para la empresa. De hecho, era más de la mitad de los ingresos que percibimos en este momento. 2, necesitábamos sí o sí financiación o capital para crear un portafolio muy grande de cursos, muy amplio, producir contenidos en España, en Colombia, en México, en Argentina, etcétera, y aperturar mercados. Necesitamos inversión en fuerza comercial para constituirnos en México, tener equipo comercial acá, y lo mismo en Perú, entre otras cosas. Y la decisión de buscar inversionistas para ustedes, ¿qué era lo que estaban buscando en esos inversionistas? Claro, ya tomaron la decisión, necesito crecer, necesito plata. Perfecto. Todo emprendedor necesita plata, Sí. por lo menos para empezar. Sí. Pero, ¿cómo deciden ustedes qué tipo de inversión recibir? Porque no todos los inversionistas son iguales. ¿Y cómo llegan, digamos, a Y Combinator, que fue ha sido uno de los temas que les ha ayudado también a ustedes a llegar a donde están hoy en día? Sí. Pues inicialmente uno siempre piensa, necesito smart money, o sea, necesito gente que además de meter plata me ayude y que me conecte, pero la realidad al final del día no es eso. Y después, hoy en día, por ejemplo, yo creo que un muy buen inversionista ángel o muy buen inversionista es el que te da la plata y no te pide nada, ni te molesta y se desaparece, básicamente. Eso es lo que, o sea, en Silicon Valley ese es el top de inversionista ángel que tú puedes tener. En nuestro caso, ¿qué pasó? Pues empezamos a decir, sí, necesitamos inversionistas estratégicos que nos puedan agregar valor, que nos puedan conectar con empresas, etcétera. Y empezamos a buscar en Colombia, recorrimos todos los VCs y los fondos que hay, todos nos dijeron que no.
Entonces alguien dijo, oye, no, en México está muy desarrollado, hay 5 o 6 veces más fondos en México. Espera, quiero entrar en un punto ahí. ¿Cuántas Sí. veces le dijeron que no? No, mucho, no, perdí la cuenta. Más de 100. Ok. Se necesita un grado de perseverancia y Sí, obvio. de pasión por su negocio para recibir tantos nos. Un emprendedor, y de hecho, sí, tal cual como un vendedor, uno debe entender que un no es el camino para llegar a un sí. O sea, hace parte de las estadísticas. Vender es juego de estadísticas. Prospectar es un juego de estadísticas. ¿Sí? Entonces, para que cierres 10, te tienen que decir 90 no. Así funciona. Ok, bueno, México. México. Vinimos a México. Tenía algunos advisors que me pudieron conectar con varios fondos. Después otros fondos me conectaron con los demás. Visité muchos y todos también me dijeron que no. Y uno de los principales comentarios que me decían es... no nos hace mucho sentido porque ustedes hoy en día no operan en México. Cuando operen en México, pues podemos evaluar la inversión. Y yo lo que decía es que necesito plata para abrir México. Entonces es que era como... El problema de la como que huevo y es la el huevo gallina. Entonces eso no me hacía mucho sentido. Hoy en día hay fondos que nos buscan, nos dicen, mira, te quiero invertir, pero te va a conectar. O sea, el objetivo es que abras este nuevo país Claro. con esta inversión. Pero en ese momento, pues esa era la respuesta. Dijimos, ¿qué hacemos? No sé. ¿Qué es lo más difícil lugar donde creemos que es más difícil conseguir plata? Entonces dijimos en Silicon Valley. Porque el más difícil es porque, bueno, primero no es necesariamente, es lo que creíamos, realmente no es el más difícil, pero en ese momento lo veíamos muy complicado. Pero no habían tampoco otras opciones. Ya habían agotado todo lo que conocían. Todas otras posibles opciones y pues intentémoslo. Entonces, con Marta nos fuimos a San Francisco unas semanas, nos conectamos con muchas empresas de educación allá, con amigos que teníamos, fuimos como generando como conexiones y alguien nos dice, oigan, ¿y por qué no aplican a Y Combinator? Ustedes tienen algo ya muy buen montado, ya tienen experiencia, tienen tracción, que eso es importante, es una industria o es una industria interesante en Latinoamérica hoy en día, apliquen. Y así nomás. Ya no tenían más opciones igual. No teníamos muchas opciones, la verdad. Y el proceso de Y Combinator. Ok. Para la gente que está en el mundo del emprendimiento y que ha montado su propia empresa, Y Combinator está como ahí, lejos, Sí. en el ideal. Sí. ¿Cómo abordaron ustedes ese proceso? Ycombinator.com, entraron y descargar formularios y se mandaron así, o hablaron y buscaron a gente que hubiera hecho esto. Obviamente el viaje a San Francisco les ayudó en este tipo de asesorías, pero ¿cómo abordan ustedes ese proceso? Sí, pues es una aplicación normal. Tiene una que otra pregunta, pero en general es normal, es una aplicación normal. Hay que poner un link del producto, hay que hacer un video del equipo de fundador de 1 minuto contando lo que uno hace y presentándose, pero en general relativamente sencillo. Sí hay que ser muy claros con cómo llenar la aplicación. Uno como latino habla de más, siempre habla mucho y siempre quiere que poner como un montón de adjetivos calificativos para que algo suene mucho mejor y más atractivo. Y ahí es todo lo contrario, entre más sencillo y más simple mejor. O sea, literalmente oraciones de sujeto y predicado, muy puntual, muy al grano, sin exagerar en lo que uno, sin ponerle tanto marketing a las frases. Usted también tenía o la empresa Ubit tenía dos elementos importantes que buscan en Estados Unidos, y es uno, tracción, que ya tenían ingresos, Sí. y dos, usted ya tenía varios proyectos encima en donde, digamos que no habían sido necesariamente el resultado que usted Sí. quería. Entonces, la perseverancia ya estaba ahí, check. Una vez entran a Y Combinator, ¿qué sucede? ¿Pasan ese proceso? ¿Mandan el video? ¿Todos felices? ¿Cuánto tiempo pasa desde que ponen send y son aceptados a Y Combinator? Aunque no hay, con la aplicación aún no te dicen si sí o si no. Hay una fase intermedia que es una entrevista. Es una entrevista de unos 8 a 10 minutos aproximadamente, pero es en San Francisco, entonces tienes que volar todo el equipo fundador a las oficinas de Y Combinator y un grupo de 3, 4 partners te entrevista. Entonces, creería que te hacen entre unas 12 y 15 preguntas en ese tiempo. Realmente es muy rápido. Entonces uno tiene que ir muy bien preparado para responder todo en menos de 10 segundos. Es decir, desde qué es lo que haces, quiénes son tus clientes, cómo llegas a tus clientes, qué problemas resuelves, cómo te diferencias de otras soluciones similares a la tuya, preguntas técnicas del producto, de cómo lo creas, de cómo lo desarrollas, de cuál es tu visión a largo plazo, de cómo crees que puedes llegar a ser rentable, de cuáles son tus units economics del negocio. Entonces son muchas preguntas muy rápido y tienes que estar muy preparado porque te miden y miden muchas otras cosas, cómo te relacionas con tu socio, quién responde qué, cómo están distribuidas las funciones, entender cómo, o sea, tanto el negocio pero también conocerte como emprendedor.
Claro, y ustedes ahí ya tenían una división, una segmentación de trabajo bastante clara, o no tanto. Sí, sí la teníamos. Siempre la hemos tenido. O sea, Marta siempre se ha enfocado en producto y operaciones y yo en la parte más de, pues de ventas, marketing, etcétera. Y esa transición de operaciones a ventas, para usted, qué tan fácil fue ir ahí a golpear en la puerta de sus clientes? Su primera experiencia, llegó, golpeó, le dijeron que no. Sí. ¿Y qué dijo usted? No, también, o sea, lo que te decía ahorita, o sea, 1000 nos todo el tiempo. Sí. Y obviamente en ese momento éramos muy jóvenes. Diferente, o sea, hoy en día yo pienso que la percepción del emprendedor ha cambiado un montón. En ese momento ni siquiera un negocio B2C, sino era un negocio B2B, o sea, tenemos Sí. que vender en corporativo. Entonces nuestras reuniones pues éramos chinos, teníamos 24, 25 años, llegamos a vender y no nos paraban muchas bolas al principio. Era difícil. Yo pienso que las primeras compras que nos hacían a veces era como pues vamos a hacer el intento y vamos a probar. Pero después de que empezamos a crear cosas interesantes, sí empezaron a valorarnos mucho y pues empezamos a llegar a clientes bastante grandes. Y ahí es donde usted entonces ya empieza, digamos, a entender el negocio B2B. Porque obviamente su cliente al final son los estudiantes que son los empleados de las empresas, pero usted le tiene, quien paga la cuenta al final es la empresa. Ujú. ¿Cuál fue, digamos, el momento más crítico que usted tuvo en este proceso para venderle a la empresa? Porque me imagino que eso le sirvió en Y Combinator para tener la seguridad de, ok, puedo hacer el pitch de mi producto o de mi empresa a Y Combinator. Si no tiene ninguno, entonces puede ser una serie de situaciones que le haya pasado a usted como para poder tener esa certeza de venderlo. Yo pienso que con el tiempo uno empieza a aprender de cómo funciona la venta B2B, pero también empezamos a leer mucho y a comentarnos y cómo es un proceso de venta, porque las condiciones de venta le permiten a uno poder planear y poder proyectar, es decir, cuál es tu ciclo de venta, en cuánto tiempo cierras una vez, te dicen, sí, arrancamos, cuál es tu ticket promedio, cuánto te cuesta adquirir un cliente, porque dependiendo de eso es donde uno se da cuenta si el negocio sí es rentable o no es rentable. Cómo inviertes en marketing y creas un área que te genere leads cualificados para que después le puedas pasar al equipo comercial para poder empezar a desarrollarlos. Entonces empezamos a aprender a leer mucho, empezamos a meterle tecnología, ahí fue donde implementamos el CRM en la compañía, ahí fue donde empezamos a analizar cuáles eran nuestras tasas de conversión de cada una de las etapas, desde que arranco la conversación con un cliente, si está interesado y entra en una fase de negociación y después cuánto tiempo pasa para el cierre, cuáles se caen en ese proceso como en el funnel de ventas. Empezamos a capacitarnos en venta consultiva. Bueno, pasaron muchas cosas hasta que empezamos ya a desarrollar una fuerza comercial mucho más eficiente y muy apoyada en tecnología. O sea, cada día optimizamos más procesos, cada día hacemos las cosas mejor. Usted es un fiel creyente de su producto. Está Obvio. continuamente aprendiendo Sí. y desarrollándose en el mundo profesional. Julián, quiero entrar en una etapa ya antes de dejarlo que regrese usted a su empresa. Y es la parte, digamos, que viene ahora. Estoy en México, ya pasó Y Combinator, tiene inversionistas. ¿Y cómo funciona esa relación con los inversionistas? ¿Qué dinámica tiene usted para manejar esa relación? Porque obviamente ustedes siguen siendo un negocio, digamos, a ojos de un inversionista de alto riesgo. Ujú. Entonces, ¿cuál es la estructura o el acuerdo que usted ha llegado con esos inversionistas para manejar esa relación? Ok, lo primero que hacemos es que pues, nosotros generamos un reporte trimestral sobre lo que pasa en el negocio. Uno, a nivel de números, en ventas, nuestras métricas clave, pero también cosas que pasan, qué nuevas contrataciones hicimos, cuáles son los clientes claves que obtuvimos en este periodo, cómo se están comportando cada uno de los mercados que estamos aperturando, qué cosas malas nos pasaron y por último, en qué necesitamos ayuda. Entonces, si bien les contamos qué es lo que pasa, también levantamos la mano y decimos necesito ayuda en esto. Hoy en día tenemos inversionistas, por ejemplo, inversionistas ángeles en Brasil, en México, en Colombia y en San Francisco, y fondos principalmente en México y en San Francisco. Entonces, pues la relación, dependiendo de si es un ángel o es un fondo, es diferente, pero sí intentamos apoyarnos mucho en ellos. Entonces, todos tienen perfiles diferentes y dependiendo de lo que vamos necesitando, pues les vamos consultando, vamos preguntando temas. Es una relación muy fluida. Pienso que hasta el momento ha sido muy fluida. Realmente tenemos unos inversionistas bastante, o sea, que entienden que es un emprendimiento. Eso era también lo que buscamos, que conocieran o que fueran emprendedores ya exitosos o que fueran empresarios
y que nos pudieran apoyar en temas, bien sea de tecnología o de producto o en temas comerciales, y creo que hasta el momento ha funcionado bastante bien. Julián, muchas gracias por participar de esta entrevista. No, a ti, Andrés. Le quiero pedir dos cosas antes de cerrar. Ok. La primera es, ¿qué consejo le da a usted a las personas que están emprendiendo? O sea, ¿qué Sí. lecciones le quiere recomendar? Ok. Y la segunda, esta es una oportunidad para que usted le diga a la audiencia en dónde lo pueden encontrar, LinkedIn, Facebook, lo que usted quiera. Si no Ok. quiere decir nada, eso también es válido. Ok. Listo. Lo primero, un consejo. Yo pienso que son tres cosas. Siempre arrancar pequeño. Uno a veces quiere arrancar y tener una alta inversión para desarrollar un negocio, y creo que esa no es la vía. Siempre uno va a arrancar con un prototipo, con un mini producto viable, probarlo, ensayarlo, que encuentre realmente el problema que tiene el cliente y solucionar ese problema rápidamente, y pues tener como una primera versión de ese producto. Lo segundo, moverse rápido. La clave de un emprendedor es qué tan rápido estás aprendiendo, qué tan rápido estás cometiendo errores. Realmente un emprendedor es un profesional en cometer errores, en fallar rápidamente y aprender siempre de esas fallas. Y por último, tener una visión, digamos, con ambición o de largo plazo también. Y no solo pensar, me quiero quedar chiquito en Bogotá, me quiero quedar chiquito en Colombia, sino puedo llegar a todo el mundo, puedo llegar a toda Latinoamérica, hasta dónde puedo llegar y qué necesito para llegar allá. Entonces, si uno siempre tiene clara la visión, eso va a determinar las acciones que uno hace el día a día. A la larga, la estrategia o cumplir un plan, cuando uno diseña un plan, una estrategia, la estrategia es lo que uno hace todos los días. Pero si uno tiene claro el propósito y hasta dónde quiere llegar, pues a eso se va a dedicar todos los días. Y con el tiempo, pues probablemente lo va a lograr. Y cuando no perder la perseverancia y la pasión por lo que está haciendo. Sí, yo pienso que si uno tiene una pasión, ahora, si uno no está apasionado por su negocio, no hay nada que hacer. Porque si tiene días malos, si tiene momentos malos, pues no los va a poder superar porque lo va a dejar ahí. Y todos los tenemos. Así es. Sí, como hay días buenos, días malos. De hecho, los días malos hacen que los días buenos sean muy buenos y que sean realmente cosas que uno valora. Claro. Bueno, Julián, no le quiero quitar más tiempo. ¿Dónde lo pueden encontrar? Bueno, Ubits en ubits.mx o ubits.co, y a mí en LinkedIn como Julián Melo. Julián, muchas Sí. gracias por participar. No, a ti, Andrés, muchas gracias. En nuestro próximo episodio nos acompañará Santiago Restrepo. Escuchemos cómo nos habla del miedo a hablar en público y el miedo a la muerte. El tema de hablar en público, digamos que siempre ha estado muy en mi vida. Es muy curioso porque, no sé si usted sabía, pero el miedo a hablar en público es la fobia más generalizada dentro de la población después del miedo a la muerte.